Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio con la mirada, la atención y el corazón puestos en Venezuela. Estamos siguiendo la información que transmite el país, que es muy escasa, muy poco concreta. Estamos ahora mismo en el terrible descubrimiento del número de víctimas mortales, de heridos y de desaparecidos tras la serie de fuertes terremotos ocurridos en las últimas horas. Recordamos que ha habido dos muy fuertes que se produjeron, eran las 12 de la noche hora española, 6 de la tarde hora venezolana. El primero de los sismos, magnitud 7.2, en la zona de San Felipe Morón, con un epicentro a unos 13 kilómetros de profundidad, y el segundo, 7.5, fue superior al primero, todavía en la zona de Yumare, en Yaracuy. Se ha sentido muchísimo en Caracas, en la capital. Está cerrado el aeropuerto internacional, no hay internet, las comunicaciones son realmente complicadas. Ahora mismo está el rescate en curso en edificios derrumbados. Hay un estado de emergencia declarado. Hemos escuchado a la presidenta Delcy Rodríguez decirlo de esta manera, anunciarlo de esta manera. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Igualmente quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras. Lo sentimos muy de cerca porque muchas personas de Venezuela viven con nosotros, forman parte de nuestra sociedad, de nuestra vida en muchos países. En España principalmente, como ustedes saben, las personas de Venezuela son personas plenamente integradas, queridas en nuestra sociedad. Y en Capital Radio en particular, donde algunas de ellas, además de forma muy activa, también crean valor compartiendo conocimientos y experiencias, como es el caso de Mildred Laya, que es la directora de nuestro programa Cruzando Puentes, venezolana también, que está siguiendo, imagino, con muchísima preocupación lo que ocurre en Venezuela. Mildred, muy buenos días. Buenos días, Luis, y buenos días a todos los oyentes. La información que te llega a ti directamente de seres queridos, de personas con las que hayas podido conectar en Venezuela, ¿cuál es ahora? Pues mira, hay mucho caos, hay mucha incertidumbre, porque obviamente no hay números rigurosos. Las cifras son de que 40 muertos, 700 desaparecidos, pero realmente nadie sabe realmente lo que ha sucedido en cuanto al número de víctimas. Los medios oficiales, como, bueno, yo te he estado escuchando toda la mañana, ¿no? Nadie tiene una certeza de lo que pasa. Yo estoy siguiendo a los colegas, a Sarangola y a Sergio Novelli, que transmiten directamente porque ellos a la vez reciben fuentes de gente que está directamente en las zonas afectadas. Aparentemente lo peor de todo es La Guaira, que tenemos que recordar que fue la zona que fue afectada en el año 99 con las lluvias y que fue una tragedia nacional también. Pero es que en Venezuela no hay un terremoto así, Luis, desde 1967. O sea, también hay que ver que la infraestructura que tiene el país actualmente, que también lo has mencionado tú antes, no soporta la capacidad, ¿no?, para atender sanitariamente, están llamando a voluntarios porque no tienen servicios para poder realmente atender a todos los afectados. Hay suspensiones de gas, suspensiones de luz. Hemos estado en contacto con nuestra familia un poco con mucha dificultad, sinceramente. Y bueno, estamos esperando, pero realmente la situación es muy, muy triste por la incertidumbre y sobre todo por el número de desaparecidos. Claro. No hay una cifra, no se sabe. No se sabe aún. Mildred Laya, un abrazo muy fuerte y estamos juntos siguiendo todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Aquí estamos para lo que necesitéis. Y muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Nos acompañan en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio Eduardo Aguilar, es técnico comercial y economista del Estado. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues también, la verdad, muy impactado con este terrible suceso y que además viene en un momento especialmente malo para el país. En fin, es una desgracia. Lo es. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera, está conectado con nosotros también en esta gran tertulia de la economía. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Encantado. Y igual un abrazo y mucho ánimo para el pueblo venezolano en estos momentos tan complicados. Esto que señalaba Mildred Laya es especialmente relevante porque aquí se nota cómo efectivamente un país que es rico en recursos
pero empobrecido a lo largo de los últimos años ante una catástrofe natural como es esta que estamos viviendo en este momento. El daño es muy, muy superior al de cualquier país avanzado o del que podría ser en la propia Venezuela si las cosas fueran de otra manera. Y en este punto recordaba a nuestros oyentes y espectadores de Capital Radio esta terrible realidad económica en Venezuela, que no sé si ustedes se han dado cuenta o han tenido tiempo de poner en perspectiva, porque de los 190 países del mundo de los que tenemos información del PIB per cápita, de la producción del país por persona, Venezuela es que ha caído al puesto número 156. Es que tienen un PIB per cápita nominal de $4.150. Es decir, estamos hablando de auténtica pobreza real. Incluso algunas informaciones hablan de que puede alcanzar al 80% de la población en numerosos ámbitos. Un país que sigue, pese a ser una potencia petrolífera, dependiendo mucho del petroestado, ¿no? Del sector que explica los pocos ingresos que llegan por exportación, los pocos ingresos fiscales que tienen. Y claro, en estas circunstancias la inversión en infraestructuras es prácticamente inexistente. Es que no tenemos ni datos. No sabemos cómo están sus infraestructuras porque no hay programas de inversiones específicas. La inversión extranjera pues no está ni se la espera. Es que no hay seguridad jurídica. Ahora mismo estamos en una transición. No sé qué sabes tú de la economía de Venezuela, Miguel Córdoba, que nos permita enfocar esta dificultad de respuesta ante una catástrofe natural como esta. Bueno, la verdad es que Venezuela es un país que después del chavismo durante más de 2 décadas ha tenido muchos problemas. Las cifras que das efectivamente son malas, pero si realmente analizáramos el tema probablemente sería peor. Ten en cuenta que existen unos cuantos millones de venezolanos que han huido del país. Es decir, que al final, si estuvieran en el país, el PIB sería todavía mucho menor, porque eso es un ratio, ¿no? Es una ratio. Entonces, claro, Venezuela, cuando no en las dictaduras, este tipo de cosas pasan. Al final, la inversión extranjera desaparece. Hay unos grupos de oligarcas que son los que se llevan todo y muchas veces se lo llevan, pues, en este caso, me imagino que a las Islas Caimán y a estos sitios que tienen cerca como paraísos fiscales y demás. Han sido 20 y tantos años de destroce de la propia PDVSA, la compañía venezolana está hecha unos zorros, podía llegar a producir 3 millones de barriles diarios y ha estado, no sé cómo está ahora mismo, pero hasta hace poco, hasta la intervención americana estaban en 700.000. Es decir, y probablemente no ha reinvertido, con lo cual sus procesos estarán completamente obsoletos. Es un país que hay que reconstruir y es un país que, bueno, yo creo que va a depender completamente de Estados Unidos en relación a si ese país vuelve a tirar para adelante, evidentemente con los cambios políticos que fueran precisos. 28,5 millones de personas aproximadamente se calcula que es la población en Venezuela. 9 millones de venezolanos viven fuera, tenido que irse del país, lo que ilustra perfectamente la tragedia, el drama, ¿no? de este país en este momento, que tiene además 3 dolores muy fuertes: la propia inmigración de personas que han tenido que salir de su país, la propia situación de falta de inversión interna por estas razones que contamos, por eso están las infraestructuras como están, por eso se caen. Y luego también una inflación que está desbocada. La inflación en Venezuela está ahora mismo, los últimos datos que veo aquí, está en torno al 387%, que se dice pronto. Siempre hemos mirado a Argentina, pero la inflación en Venezuela, Eduardo, es una tragedia increíble también, ¿no? Sí, claro, son todos datos de una economía completamente desajustada. Los datos que dices tú también implican que la capacidad de recuperación es mucho más dolorosa. 9 millones de personas de 28 es una ratio espectacular, ¿no? Y todo eso es gente que ha tenido que huir. Sí. También es capacidad de recuperación, capacidad productiva nueva. La verdad es que es una economía que ha estado mucho tiempo muy cerrada al exterior, excepto en temas energéticos. Van a sufrir muchísimo la recuperación, porque no tienen elementos fáciles para recuperarlo.
Y efectivamente, como decía Miguel, va a necesitar de un apoyo internacional, sobre todo de Estados Unidos, muy grande. Sí, aquí está uno de los problemas más importantes de la ayuda internacional. Al no haber infraestructuras, la eficacia de la ayuda internacional es muy limitada. Lo hemos visto en otras catástrofes humanitarias como en Haití. En su momento la ayuda llegaba y es que no salía del aeropuerto, es que se atascaba, es que no había ni incluso carreteras, ¿no?, para poder hacerla llegar a las personas. Esperemos que no sea el caso de Venezuela, ¿no?, que al menos ese lado alcance, ¿no? Pero esta es la realidad. Trump ha dicho que era... Bueno, voy a dar la bienvenida a Paco Navarro, que se incorpora a nuestra gran tertulia de la economía. Bueno, yo Paco, el que tengo que pedir perdón soy yo por haber llegado tarde, pero es que he pedido 2 metros. Pero bueno, Trump dice que alrededor de 100.000 muertos los que... Que lo mismo, hay hasta 100.000 muertos, pero bueno, son 100.000. palabras de Trump, que ya sabemos Sí. que no son las palabras de las que nos fiamos a primera vista. Ahora Ya. mismo las cifras oficiales 10.000. están muy lejos de eso. Sí. Las cifras oficiales hablan de 40 muertos. 40. Uy, sí, eso lo decía del sí. Desaparecidos centenares y heridos millares, pero Es que han sido 2 terremotos muy grandes, muy Sí. altos. O sea que 30, a lo mejor 100.000 no son, pero 30 yo no creo que seamos. No sé. Me sorprendería. Pero estamos ante ese problema, ante esa dificultad. Y claro, y la ayuda internacional también hay que ver cómo se organiza, ¿no? Porque también en otras experiencias, no sé si Miguel tú las recuerdas, cuando se han ocurrido en otros países, pues como no haya una buena coordinación externa e interna y buenas infraestructuras, es que la ayuda no Claro. se la ve. Claro, es que es muy Buenas difícil. infraestructuras ese país no tiene. De hecho, la conexión con el aeropuerto pues es un auténtico desastre. O sea que Está cerrado ahora mismo el aeropuerto, además. claro, pero no sé, en ese aspecto yo no veo grandes infraestructuras, luego no la tienen desgraciadamente para ellos, ¿no? Miguel. Sí, En un país vamos. rico como es este, pues es una pena que estén así. Pero bueno, Sí, no, yo la verdad es no que veo ese problema que han tenido más en opciones, todos ¿no? estos años. Llevan muchos años ¿Estáis pues eso, oyendo algo? sin renovar infraestructuras, sin hacer, y en un país además que evidentemente es tropical, imagino el deterioro es mayor que en otros países, y realmente al final la mayor parte del país yo creo que tiene unas comunicaciones muy, muy difíciles, ¿no? Ha habido 2 terremotos, uno de ellos está en la zona norte, otro en la zona de Caracas. Caracas obviamente es la zona que a lo mejor tiene mejores comunicaciones y mejores servicios sanitarios, pero la zona del norte creo que es La Guaira, donde se ha producido el otro. Yo creo que ahí las cosas pueden estar mucho más complicadas, sobre todo para que el tema sanitario, o sea, los médicos, enfermeros y además lleguen hasta las personas. Efectivamente, como comentabas, Luisby, el tema de la coordinación internacional es importante, pero claro, lo que no podemos hacer es, si el aeropuerto está medio destrozado, a ver cómo llegan allí. O sea, allí es difícil. Lo lógico rápidamente es que lleguen aviones con ayuda, con agua, con comida, incluso con perros para buscar a la gente que está debajo de los escombros. Esto en otros países, en un país europeo, pues sería relativamente fácil. Yo, sinceramente, creo que Venezuela no está muy, muy preparada para esto y me temo que va a haber también bastantes muertos por el hecho de que no puedan ser rescatados en tiempo y forma. Bueno, vamos a ir actualizando esta información que es muy relevante a estas horas de la mañana, donde es evidente que estamos pensando todos en ello, pero es que no hay más información fiable en este instante, así que iremos actualizando. pero fíjate que aunque llegasen víveres al aeropuerto, aparte que debe estar medio destrozado, es que llegar desde el aeropuerto hasta la capital es prácticamente imposible, en condiciones normales. O sea que ahora... Ahora que se necesitan bomberos, equipos de rescate, ahora mismo el centro del trabajo está en intentar encontrar con vida a Y quienes estén ahí. Caracas también es una ciudad que no es como México, Distrito Federal, que tiene unas condiciones para terremotos importantísimas. Es que no es sísmico Venezuela, ¿no? Pensábamos que no era una zona sísmica. Pero vamos, la Junta de Dilatación en México, Distrito Federal, pues pueden ser como esta. Es una cosa impresionante. Pero ellos están muy preparados. Pero yo, desgraciadamente, aquí no veo preparación. Pues este es un asunto. ¿Qué más asuntos tenemos en la actualidad? Parece que han pasado a segundo plano el resto de las noticias, de las historias que venimos contando. Hay algunas que son muy recurrentes, la situación de los mercados financieros. De España no sé si ni hablamos, porque España tiene su propio culebrón puesto con la corrupción como protagonista, mientras que los temas económicos
pues es que están desaparecidos, más bien tapados, ¿no? Por esa enorme cantidad de... no sé ni cómo llamarlo, Eduardo. Bueno, has hablado tú al principio en la entrevista, que me ha parecido muy interesante, del tema de la vivienda. Sí. Yo creo que el tema de la vivienda es un tema perenne en este momento en España, que yo creo que yo creo que va fuera hasta del propio ciclo económico español. Es decir, Sí, trasciende a los ciclos, ¿verdad? Claro. Y entonces más nos vale seguir estudiándolo y seguir trabajando sobre él, porque este es un tema que nos va a llevar mucho tiempo recuperar. También hemos tenido mala suerte porque la crisis económica golpeó muy fuerte este sector. Es un sector que en España tiene muchísimas implicaciones a nivel de distribución territorial, a nivel de industria, y ha tenido un papel importantísimo. Pero le cayó el mantra ese del boom inmobiliario. Quedó prácticamente, hubo 2 o 3 ejercicios en los que prácticamente no se construyeron nueva vivienda, y todo esto ha coincidido inmediatamente después con un resurgimiento enorme, con una cantidad de población nueva que viene a España y que tensa los precios, sobre todo en las grandes ciudades. Un caso paradigmático es el de Madrid, pero en las demás está pasando lo mismo, y esto crea un problema de base muy grande. Y en el tema que también lo hemos comentado en alguna tertulia, en el tema de alguna de nuestras industrias claves, como es el agrícola y el turismo, ha obligado a muchos empresarios a hacer hasta propias inversiones inmobiliarias ellos mismos para poder captar población que pudiera trabajar en sus... Y esto pasa muchísimo en casi todas las provincias españolas. Esto es un desastre para nosotros, es decir, que es un tema que hay que arreglar independientemente de los problemas políticos que tengamos y de la transición que haya de un régimen, de un gobierno a otro. Es un tema fundamental. Este sí que debería ser un tema de pacto nacional a nivel de Estado y comunidades urgente. Pero tenemos el país bloqueado. Si es que solo hay una cosa en España, ¿no? Es que no se puede hacer nada ahora mismo. Pero, por ejemplo, eso que tú citabas, en Ibiza es horrible. O sea, vas de Y en camarero... Mallorca. O en Mallorca, pero en Ibiza es más pequeñita, pero vamos, vas allí y o eres rico o no hay forma de estar, y los camareros precisamente pues no son ricos. Como tú decías, pues hay muchos empresarios que se dedican a construir viviendas para darles alojamiento. Pero también un tema muy importante, ayer mismo el tren, el AVE de Madrid-Sevilla, pues antes llegaba en 2 horas y media y ayer llegó en 5 horas. Es que eso no puede ser que hayamos pasado de tener una alta velocidad magnífica y excelente a tener la birria que tenemos. Pues en la vida se puede avanzar y se puede retroceder, sí, señor, y probablemente estamos retrocediendo en muchas cosas. Absolutamente. Y el terrible ejemplo de Venezuela debería ser una cosa que deberíamos pensar, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprende es que haya menos accidentes de los que han habido, pero vamos, una locura absoluta. Como es todo el país, esto es una locura. Pero bueno, Miguel. Sí, no, vamos a ver, realmente España ha ido a peor en estos últimos años, sin ninguna duda. Tenemos 3 gravísimos problemas. Uno es el que habéis comentado de la vivienda, que lo ha definido perfectamente Eduardo, lo que está ocurriendo. El otro, obviamente, es el de la enorme deuda pública, que se ha multiplicado por 4,5 en los últimos 15 años. Y el tercero es el problema de la insostenibilidad de las pensiones, que la gente, como dice, bueno, como eso va a pasar dentro de unos años, pues entonces nada, ponemos la cabeza debajo de la tierra como los avestruces y ya está, ¿no? Estos problemas efectivamente tienen que ser objeto de un pacto de Estado entre los partidos mayoritarios, porque volviendo a la de la vivienda que estabais comentando, o sea, nos hace falta 1 millón de viviendas, para mí creo que eso está muy claro, pero hace falta construirlas. Hay una burocracia tremenda. Hay una, mezcolanza entre responsabilidades entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, y al final el uno por el otro la casa sin barrer. Escrivá decía, bueno, hace falta una ley de emergencia nacional. Yo no sé porque yo no soy jurista, si aquí se puede aplicar un 155 o lo que sea, pero sí sé que cuando, por ejemplo, suelo ir por la R4, la radial hacia el sur, Madrid, a 20 kilómetros, está por la zona esta del Arroyo Culebro y alguna otra, y puedes ver en la distancia tremendas parcelas completamente vacías, sin uso, y planitas y sin ningún problema, y bueno, por ahí ya tienes la autopista. Me imagino que poner un metro no costaría tampoco tanto, o temas de autobuses, etcétera. Es decir, el terreno existe,
pero claro, quien lo tiene, pues me imagino que no está muy dispuesto a venderlo por motivos que sean, pueden incluso especulativos, pero por eso mismo hace falta una ley general que en un solo poder permita que todos los terrenos que se identifiquen para poder resolver este problema se hagan. No sé, en Madrid, por ejemplo, hace falta 200.000 viviendas. Hombre, a 20 kilómetros de Madrid, si tienes comunicaciones, pues está claro que no, yo creo que no habría ningún problema. Pero hace falta que alguien llegue y diga, punto, esto se va a construir aquí. A ver, vamos a comprarlo. Que no lo quiero vender, expropiación. Y que se haga, pues no digo como los chinos, que en 12 días construyeron un enorme hospital, ¿no? Pero en fin, yo creo que en 1, 2, 3 años pues se podría resolver en general este problema en España, pero hace falta tener voluntad política para querer hacerlo. Sí, porque China es ejemplo de muchas cosas, pero en esta de lo inmobiliario, cuidadín, porque efectivamente lo hicieron por la vía rápida y se pasaron de rosca. Llevamos varios años con crisis inmobiliaria en China, que les sobran viviendas y no hacen más que caer los precios, de lo mucho que pusieron a disposición y construyeron. Aquí también lo que deberíamos tener en cuenta, y yo sé que es un tema vidrioso, pero no podemos estar admitiendo la cantidad de inmigrantes que estamos admitiendo, porque estos señores hay que meterlos en algún sitio. Y eso, es decir, encima de que no resolvemos el problema de la vivienda para los nacionales, pues imagínate lo que nos viene. Es decir, a mí me parece todo un auténtico despropósito, pero nadie quiere enterarse de este tema, porque realmente este tema lo tocamos aquí en la radio y tal, pero la gente no es consciente. Yo creo una cosa. Ayer, por ejemplo, oía en el tema este del AVE de Madrid-Sevilla. Entonces había una persona que decía, bueno, es que, claro, no sabemos a quién recurrir. Es que no tienes a nadie a quien recurrir, es que es no lo que no se da cuenta la gente, que aquí, ¿a quién recurres? Hay un ministro, ¿no?, que responde por Twitter, está muy entretenido. Pero vamos a ver, ¿cuántos primeros ministros ha quitado Inglaterra en 10 años? Bueno, estamos hablando del... No, pero ¿cómo los quitan? Porque los quitan los propios tíos porque los tíos del Partido Laborista no le deben el sueldo a Starmer. ¿Cuántos han sido en 10 años? 7. Sí, 7. Entonces, estos tíos no le deben el sueldo a Starmer, le deben el sueldo al votante. Y por eso, si el votante se queja y dice, oiga usted que el AVE Londres tal no funciona, el tío se pone allí. Por eso los primeros ministros ingleses se van. Aquí tenemos a uno que, espérate tú a ver si se va. Lo quiero yo ver, tal como está la cosa. Bueno, los datos nos muestran que, a pesar de que la economía española y los últimos son buenos, muestran que hay su mar de fondo, y uno de esos datos podría ser los del sobreendeudamiento. Uno de los informes que se han publicado en las últimas horas, que lo ha publicado una fintech, que no me acuerdo cómo se llama, ahora la citaré, sí, se llama Bravo, dice que el 68% de los españoles ahora mismo está endeudado para sobrevivir y para afrontar gastos cotidianos. Fíjense en lo que significa esto, ¿no? Sí. Y está dedicando el 20% de lo que gana a pagar esos préstamos. Esto financieramente es terrible, ¿no? Se mostraría que son decisiones erróneas en cuanto a salud financiera, corregidme. Sí, pero bueno, son buenas decisiones. Y además es que venimos de un par de crisis profundas financieras, ¿no? Es decir, que ya sabemos lo que pasa cuando ocurren este tipo de cosas. Y te pillan endeudado. Claro. De esto sabe Miguel Córdoba mucho. Bueno, sí, la verdad es que hay un problema, pero es un problema general de empobrecimiento y de ataque a las clases medias que se ha producido por una disminución de renta disponible en el sistema a base de subir impuestos y bueno, pues lógicamente la devaluación interna que ya se produjo en la época de Rajoy. Y claro, si tú estás 4 años sin deflactar la tarifa del IRPF, pues al final la gente se empobrece. Y al final pues no les queda más remedio que recurrir a pequeños préstamos, este tipo de cosas, que eso es lo peor, porque al estar endeudado en corto, el endeudamiento en corto implica que tienes que dedicar efectivamente ese 20% a pagarlo. Una cosa es una hipoteca y otra cosa es los préstamos al consumo. Y eso es muy malo para la economía, porque la gente cada vez reduce más su gasto, el consumo se deteriora y el país en el fondo es como si lo hiciera más pequeñito cada vez, cosa que no pasa en otros países europeos, con lo cual la brecha con ellos cada vez se hace más grande. Fijaos el algoritmo lo que dice, que ahora mismo la mitad de las familias en España, la mitad, si tuviesen un gasto imprevisto de 300 euros, no podrían afrontarlo, tendrían dificultades para afrontarlo, necesitarían utilizar algún recurso externo.
un préstamo, un algo, alguien que le adelanten algo, el sueldo, algo extraordinario, porque con 300 les descolocan. Fijaos Sí. la gravedad del asunto. Claro, Pensamos pero- que vivimos en un país con recursos. Pero naturalmente, vamos a ver, aquí hay un tema que muchas veces no se quiere tocar, que es que el valor económico de lo que se produce en España no es muy alto. Y como ese valor económico no es muy alto, la gente no cobra mucho. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la factoría de automóviles de Valencia. Eso va cada vez peor. Yo conocí la Ford de Valencia en sus momentos óptimos. Y aquellos generaban empleo, les pagaban bien a los empleados, creaban riqueza, creaban conocimiento. Pero aquí estamos llegando a una situación que esto es inmanejable. Y luego además hay una cuestión. El mensaje siempre es lo público, la sanidad pública, la universidad pública, todo lo público. Lo público es estatal. Y aquí lo que vamos es al comunismo. ¿Qué exagero es este tío? Bueno, pero oiga, eso era el comunismo, ¿no? Todo estatal. Y aquí todo el mundo quiere ser público, o sea, estatal. Pues miren cómo Cuba está de vuelta precisamente del estatalismo completo, ¿no? Viendo cómo ha empobrecido también a la población. Por supuesto, y en el 59 eran riquísimos. La gran tertulia de la economía. Ya vienen Laura Blanco y Sandra Torrecillas con el informe de preapertura de los mercados. El mercado viene interesante hoy nuevamente, casi como cada día. Hoy en la gran tertulia nos han acompañado Miguel Córdoba, Paco Navarro y Eduardo Aguilar. Gracias a los tres, que tengáis el mejor día posible. Bueno, encantado, buen día a todos.